Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Vamos a comenzar el momento de la lectura de la palabra de Dios, así que en un principio vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor el que esté abriendo nuestros corazones y esté guiando este momento de lectura bíblica. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Muchas gracias, Padre, porque eres tú, Señor, el que nos pone adelante, Señor, con desafíos, Señor, para aprender sobre nosotros, Señor, para aprender de ti, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tú nos has cuidado hasta este momento, Señor, y porque nos das un momento especial para estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que en este momento de estudio sea tu voluntad, el que esté hablando, Señor, que sea tu voluntad, Señor, la que esté explicando, Señor, y enseñándonos a nuestras vidas, Papá Dios. Padre mío, te pido que tú estés bendiciendo, Señor, y estés abriendo nuestro corazón, nuestros oídos, para poder aprender mejor y que podamos ponerlo en práctica en nuestra propia vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Hoy me tocó a mí dar la palabra de Dios, así que es para mí una bendición poder dársela a mi querida iglesia. Y bueno, la palabra de hoy que vamos a hacer, va a ser sobre un tema en especial, por el cual les pido que tengan su Biblia a mano para ir de aquí para allá con los versículos que vamos a estar estudiando, ¿sí? Antes de empezar a leer la palabra, quiero contarles sobre 4 historias que hay en la Biblia y que nos van a ayudar a entender el tema de hoy. ¿Cuáles son esas 4 historias? Bueno, la primera es Pablo y Silas, que se encuentra en Hechos 16, del 22 al 24. ¿Qué había pasado con Pablo y Silas? Pablo y Silas habían sido encarcelados sin ser juzgados. Fueron cruelmente golpeados y tirados al piso áspero, con las muñecas y los pies aferrados a cepos. Sí, los que saben la historia ya la van a recordar y van a recordar la actitud que ellos tomaron. ¿Qué pasó con Pablo y Silas cuando ellos fueron encarcelados y torturados y sin juicio por predicar la palabra? ¿Qué pasó con ellos? ¿Ellos los encontramos llorando o quejándose? No, cantaban alabanzas a Dios. ¿Por qué estaban cantando alabanzas a Dios en un momento tan injusto como el que estaban viviendo y en un momento tan doloroso, en vez de estar quejándose frente al Señor? Cantando y encontrándose con gozo porque encontraron en su forma de pensar, en sus pensamientos, lo que realmente estaban sucediendo, que eran testigos del Señor y que lo que ellos están pasando era menor, porque después les iba a esperar una gran recompensa, que era estar junto con el Señor. Entonces ellos pusieron en la balanza las promesas del Señor, las bendiciones del Señor y lo que estaban viviendo, y encontraron que las cosas de Dios pesaban mucho más y que por eso podían ellos alabar y agradecer al Señor en esos momentos. Esa es la primera historia. La segunda historia la encontramos, ¿sí?, en 1 Samuel 16, 23. ¿Sí? ¿Qué pasó allí? ¿Quién está hablando en ese momento? Y es el rey Saúl, ¿sí? El rey Saúl, ¿sí?, que todos más o menos lo conocemos, fue el primer rey del pueblo de Israel, ¿sí? Y sabemos también más o menos su historia, cómo terminó él. Nosotros sabemos de que él tuvo una gran depresión y que fue llamado David para poderle hacer una musicoterapia, para relajarlo y para poder él encontrar alivio al dolor emocional que él en ese momento estaba. Él se sometió a una recomendada terapia para su depresión y se sintió mejor durante un tiempo. Sin embargo, sí, él tenía algo que estaba muy herido en sí mismo, y era su orgullo. ¿Por qué se había sentido tan herido él? ¿Y por qué su orgullo los llevó a una depresión? Porque él encontró que el pueblo amaba más a David que a Saúl. Y eso lo hizo caer en una profunda ansiedad y en una profunda depresión tan oscura, que a pesar de ser un hombre con un potencial maravilloso, continuó viviendo una vida egoísta, nunca llegando a confiar completamente en Dios y en obedecerlo. Y fue tanto el descontrol que tuvo sobre su comportamiento, sobre sus pensamientos, sobre sus celos, sobre su sed
tener el poder, ¿sí? Que cuando llegó a la situación más terrible, rodeado de sus enemigos y en un profundo estrés, no encontró otra solución que el suicidio. El tercer caso y la tercera historia es el rey Salomón, ¿sí? El rey Salomón en Eclesiastés dice: dije yo a mi corazón, vamos ahora, te probaré con el placer, gozarás de lo bueno. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni privé mi corazón de placer alguno. ¿Qué pasó ahí con Salomón? Nos estamos dando cuenta que él está haciendo una confesión muy grande, y era que se había dedicado a una vida de desenfreno, una vida en la cual se dedicó al placer extremo, a todas las cosas que le causaban gran placer. Él lo hizo, ¿sí? Entonces, imagínense, él se encontró que todo el tiempo disfrutaba de las fiestas, de las reuniones, de las mujeres, ¿sí? Pero en ese ciclo de placer y placer y placer y placer, terminó diciendo que aborreció su vida, que todo era vanidad y aflicción de espíritu, que entonces se desilusionó de su corazón. El hombre más sabio del mundo se había convertido en el hombre más desenfrenado en sus pasiones, y al mismo tiempo después se convirtió en el ser más deprimido de la historia. Sin embargo, ¿sí? Él pudo encontrar una solución a esa depresión cuando un profeta viniera a él y le diera consejos. Y encontramos que Salomón recompone su vida y puede volver a ser redirigida la vida de Salomón. Él puede volver a encontrar lo que realmente da gozo y placer, que es el temor a Jehová, ¿sí? Entonces vemos que él, por seguir una vida desenfrenada, se encuentra en una depresión, pero gracias a Dios puede salir. Y por último, la última historia que vamos también a relacionarla hoy es el caso de Elías. Un ejemplo corto de lo que le pasó a él, y es que él, después de haber hecho un gran milagro y demostrar el poder de Jehová en el monte Carmelo, ¿sí? Acto seguido viene la reina Jezabel y lo amenaza de muerte, y él dice que tuvo tanto miedo que decidió huir. Y en esa huida que va al desierto, ¿sí? Dice que deseó la muerte. Y en 1 Reyes 19:4 escuchamos una frase de mucha depresión en su corazón: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él generalizó un aspecto tan pequeño, ¿sí? Que terminó haciendo que lo que él había hecho a través del Señor, ese gran espectáculo que había hecho en el monte Carmelo, no sirviera de nada para tener miedo a la reina de Jezabel y para desconfiar de la soberanía del Señor. Y él, en ese clamor y después de esperar en Dios, ¿sí? Elías se puso a correr, y 30 días más tarde estaba tan deprimido que deseaba morir. Pero Dios tuvo un programa de recuperación de su depresión, y al igual que muchas personas deprimidas, Elías quería estar en la oscuridad y no hacer nada en su cueva, encerrado. Pero Dios lo sacó de allí y lo mandó a hacer tareas específicas, y eso hizo que él pudiera corregir los pensamientos distorsionados que tenía y salir de la depresión y volver a confiar en el Señor. Entonces podemos ver 4 historias acá, y usted me va a decir: ¿qué relación tiene Pablo, Silas con Saúl, con Salomón, con Elías? Bueno, ¿qué es lo que une? No son las situaciones ni el final de las historias, porque no todos salen bien y no todos están viviendo las mismas circunstancias. Al final, lo que une, ¿sí?, estas historias es la forma que controlan sus emociones y sentimientos. Una forma que pudo ser un impulso para adorar y reconocer la soberanía de Dios, o una forma que terminó siendo una desobediencia
al Señor, ¿sí? Al final estas 4 historias demuestran que muchas veces las situaciones pueden ser independientes de lo que sentimos, de lo que pensamos y de lo que actuamos, y que depende de cómo nosotros razonamos y cómo nosotros percibimos, vamos a hacer que esa situación sea una prueba o una tentación. ¿Por qué? Porque ¿acaso fue Dios que hizo que estos 4 hombres fueran tentados de esa manera para saber cómo iban a salir? No, porque nosotros encontramos en Santiago 1:3, ¿sí? Que Dios no tienta a nadie, pero sí encontramos qué es lo que realmente nos tienta y nos seduce, y es nuestros malos deseos y nuestras pasiones, ¿sí? Es decir, que nosotros, y ya relacionándole esas 4 historias con nuestra propia vida, ¿sí? Muchas veces tenemos formas de pensar y de actuar que no corresponden con la situación que estamos viviendo, con lo acorde, que no corresponde tampoco con lo que dice la Biblia. Muchas veces hacemos asociaciones equivocadas y actuamos de forma precipitada e impulsiva. Y esto puede llevarnos a consecuencias nefastas y dolorosas, ¿sí? Por ejemplo, llevarnos a una preocupación excesiva, a conflictos y peleas con nuestra familia, a cometer juicios erróneos hacia otras personas, a refugiarnos en el alcohol y las drogas, a decir cosas que insultan y lastiman al otro, a actuar de manera ansiosa, o incluso a probar cosas nuevas porque nos hemos dejado llevar por el placer y romper, por ejemplo, nuestro matrimonio, o alejarnos de Dios por no seguir una consejería que no nos parecía, ¿sí? Entonces, muchas veces nuestros pensamientos, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, ¿sí? Nos termina alejando, ¿sí? De lo que realmente queríamos. Y acá es el meollo de esta predicación, el tema central de la predicación, y es que vemos entonces que nuestro carácter a veces nos traiciona y nos lleva a situaciones que no queríamos o a sentir cosas que no queríamos, ¿sí? Entonces se hace la necesidad de pedir ayuda y decir: Señor, ¿cómo hago para controlar este carácter que tengo? Estos enojos desenfrenados, o esta tristeza desenfrenada, o este aislamiento, o lo poco amiga que soy. ¿Cómo hago, Señor, para controlar mi forma de pensar, de sentir, de percibir, de hablar? ¿Sí? Y acá encontramos entonces, ¿sí?, que el problema de lo que realmente nos pasa en la vida normalmente y comúnmente no es la culpa de otras personas, sino que podemos nosotros reconocer de que es un problema muchas veces de nuestro carácter, porque todos podemos recordar un momento en que nos hemos dejado llevar por nuestros impulsos o por nuestras emociones o por las circunstancias, ¿sí? Y podemos decir: qué necios que fuimos al pensar de tal manera y actuar de tal forma. Si lo hubiera pensado mejor, o no, hermano y hermana, que hemos pensado muchas veces de esa manera y nos hemos arrepentido de la forma que hemos actuado y tratamos de no volverlo a pensar porque decimos la verdad que hemos sido muy necios porque actuamos de forma impulsiva. Y es que nosotros tenemos dos cerebritos funcionando en nuestro cerebro, ¿sí? Está el cerebro primitivo, el emocional, y que ese es el que nos hace llevar a impulsos y a tomar actitudes y decisiones de manera espontánea, sin pensarlos, porque nos ayuda un momento a sobrevivir y a formar la sociedad que somos. Pero a medida que el Señor iba enseñándonos y iba haciendo crecer a la sociedad, nos encontramos con un lenguaje que nos permite ya tomar otras decisiones. Entonces, cuando nosotros vemos un peligro, ya no solamente huimos o atacamos, sino que ahora, por ejemplo, podemos llamar a la policía. Podemos pensarlo y verificar si no es una ventana que está mal cerrada, ¿sí? Podemos llamar a alguien de confianza. Ya no vamos a actuar precipitadamente porque gracias a Dios tenemos un lenguaje que nos permite procesar mejor la información, ¿sí? Pero aún así todavía nosotros cometemos graves errores en nuestra forma de hablar y de conversar
y de pensar y de sentir, ¿sí? Y muchas veces son los impulsos los que terminan definiendo lo que somos, ¿sí? Es por eso que en Proverbios, ¿sí? 25-28 nos da un gran consejo y una gran advertencia, ¿sí? Del peligro sobre el control, sobre la falta de control en nuestro carácter. Y es que dice que somos, cuando no tenemos control, como una ciudad derribada y sin muro. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, dice. Nosotros seríamos, sí, como una ciudad sin defensa, sin murallas, totalmente expuestos al peligro cuando no tenemos control sobre nuestros impulsos y control sobre nuestras emociones. Y entonces decimos, este problema del carácter, ¿de dónde viene? ¿Sí? Podemos decir que viene de afuera, que es la culpa de cómo te criaron tus papás, que es la culpa de tu esposo, que es la culpa de por cómo está Argentina, que por eso nosotros actuamos de manera precipitada y de manera impulsiva, o no. ¿De dónde viene este problema de nuestro carácter? Para saber de dónde viene, vamos a ir a Marcos 7, versículo 21. ¿Sí? Si me acompañan conmigo, buscamos Marcos 7, versículo 21. Amén. Dice así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Nos habla que de estas decisiones salen del corazón y que, ¿qué es? ¿Qué pasa con eso? Nos contamina. En Santiago 4:1-3 también encontramos exactamente lo mismo. Vamos a Santiago 4:1. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Sí? ¿Por qué entonces de dónde viene el problema de manejar nuestro carácter? ¿Sí? No es la culpa de cómo me formó mi papá, cómo me crió, no, viene de nuestro corazón, ¿sí? Vienen los pleitos, vienen por seguir nuestras pasiones egoístamente, porque son deseos que nos atraen y nos seducen. Al final entonces toda envidia, todo enojo, toda tristeza, ¿sí? Viene de nuestro corazón, ¿sí? Todos esos impulsos o ese placer desenfrenado viene de nuestro corazón, ¿sí? Porque en Efesios encontramos que ese corazón, ¿sí? Le pertenece a un viejo hombre. ¿Y cuál es ese viejo hombre? ¿Sí? Es un viejo hombre que está justamente esclavo de las malas pasiones y de los malos deseos, ¿sí? Es aquel hombre y mujer que no conocía a Cristo y que no había sido transformado por Él, ¿sí? Entonces, vemos que el problema de nuestro carácter, ¿sí? Viene justamente de nosotros, no viene de afuera. ¿Sí? El problema que tenía Elías, el problema que tenía Salomón, el problema que tenía el rey Saúl era de sí mismo, de cómo controlaban sus emociones y sus sentimientos. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Entonces eso también es un llamado para hacernos sentirnos responsables de lo que nos pasa y no estar responsabilizando a otros de por cómo yo actúo o respondo a determinada
situación, ¿sí? Porque al final mi corazón, ¿sí?, tiene algo y es el pecado, ¿sí? Y es que nosotros antes de la caída, antes de Génesis 3, todo funcionaba perfecto. La mente, las emociones funcionaban en armonía. Pero con la caída, no solamente el cuerpo físico comenzó a morir, sino que el equilibrio entre la mente y el corazón desapareció. Y las emociones comenzaron a alterar significativamente nuestra manera de pensar, ¿sí? Y empezamos a pensar cosas que no eran acordes a la voluntad del Señor. Y entonces cuando el mundo funcionaba de manera perfecta, no había necesidad de emociones negativas y por ende las hormonas se estimulaban la mente para disfrutar al máximo de la presencia del Señor. Pero cuando el pecado vino a nuestro corazón, se produjo un corazón engañoso, una mente entenebrecida, y el resultado final fue que las emociones muchas veces nos llevaron a obrar en contra de la santidad y en contra de la voluntad del Señor. Ahora nosotros, después de esto, vivimos en un mundo imperfecto, con un corazón engañoso y una mente entenebrecida, combinando todo esto en todas las personas, ¿sí? Y sumando a las emociones defectuosas es una receta segura para el pecado. El problema real de nuestro carácter, de saber controlarlo, entonces realmente es por el pecado. Nuestros malos deseos, nuestras malas pasiones, nuestras malas decisiones, nuestra mala forma de hablar y de responder viene del pecado, ¿sí? Las palabras nos acaban de mostrar que del hombre viene, del corazón del hombre viene el pecado y que tales conductas, si no es de afuera, no es de tu pasado, sino de tu corazón, y que eso es lo que contamina al hombre, ¿sí? También lo podemos encontrar en Gálatas. Si quieren, vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 19, y ahí hablamos sobre las obras de la carne, o sea, de aquel viejo hombre que no conoce a Cristo. ¿Qué tiene ese corazón? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Eso tiene el corazón que no está con Cristo, que está manchado del pecado, ¿sí? Y ahí entonces podemos poner en tela de juicio aquel consejo que a veces nos ofrecen y dice: sigue a tu corazón. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado en películas que el síntesis de todo y la tesis es: sigue a tu corazón y encontrarás la respuesta? Pero ahora nos estamos dando cuenta que seguir a nuestro corazón es obedecer a nuestros deseos pecaminosos, que dejarnos llevar por el camino de las emociones es un camino tramposo. Nos quieren creer que si una emoción es fuerte, ya es válida y verdadera en sí misma. Pero la Biblia nos afirma en Jeremías 17:9 que no hay más cosa engañosa que el corazón del hombre, ¿sí? Entonces ese consejo lo podemos desechar. Y ahora usted me va a decir: bueno, hermana, muy lindo lo que usted está diciendo, pero yo soy cristiana. Yo hace 20 años que estoy en la iglesia y yo puedo reconocer que todavía tengo mis luchas contra mis pensamientos, por cosas que no tengo que pensar, y tengo que reconocer que muchas veces he dicho cosas que no tengo que decir. Muchas veces tengo que decir que me he sentido ansiosa o deprimida por estar desconfiando del Señor. Y yo le puedo responder y decirle: claro, usted puede seguir sintiendo eso, porque a pesar de que Cristo nos ha transformado a usted y a mí, nos ha dado nuevas vestiduras y ya nos limpió el pecado, aún estamos en guerra contra nuestros deseos pecaminosos. Hemos nacido de nuevo con una nueva naturaleza, pero nos falta todavía ser glorificados. Por lo tanto, todavía está el veneno del pecado corriendo por nuestras venas, y esa es la lucha del cristiano. La lucha solamente, ¿sí?, se puede entonces tratar con los métodos de Dios, porque es una lucha que el Señor nos está mostrando, y solamente se puede tratar con el poder del Espíritu Santo.
¿Y por qué digo que solamente con eso y por qué lo aclaro? ¿Sí? Porque nosotros vamos a encontrar que hoy en día el cristiano tiene dificultades y dice, voy a ir al psicólogo. Ustedes saben, hermanos, yo soy psicóloga y sería hablar en contra de mí. Y dejamos a un lado lo importante. Y es que ¿cuál es la solución que ofrecen los psicólogos y los expertos, para no adelantarme, porque ya estaba a punto por adelantarme? Y es que los psicólogos, ¿sí?, y los expertos no cristianos, ¿sí?, ofrecen una solución que se llama la inteligencia emocional. Ellos dicen que la dificultad que usted tiene para controlar sus emociones y la forma de hablar y pensar, ¿sí?, es porque usted no tiene mucha inteligencia emocional y que nosotros tenemos que ejercitarnos en esta inteligencia, ¿sí?, para poder ser capaces de actuar correctamente, ¿sí? ¿Qué dice la inteligencia emocional? La inteligencia emocional dice que es la capacidad para reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones. Es la capacidad para reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones. Y la capacidad para reconocer, entender e influir en las emociones de los demás. Consiste en tener un mayor autoconocimiento de uno, un mayor control en la relajación y tener conciencia de la influencia de nuestros comportamientos. ¿Sí? Los 4 ejes principales de la inteligencia emocional son el autoconocimiento, es decir, la capacidad de seguir momento a momento nuestros sentimientos, la autorregulación, o sea, la conciencia de uno mismo en la habilidad de poder controlar lo que yo siento y adecuarlos al momento, la automotivación, el control de su vida emocional y su subordinación a un objeto resulta esencial para espolear y mantener la atención y la motivación de la creatividad, y la empatía y las habilidades sociales, otra capacidad que también se caracteriza por poder influir en el otro y poder comunicarme adecuadamente con el otro, ¿sí? La inteligencia emocional, ¿sí?, nos ofrece entonces y nos empodera para poder controlar nuestro carácter, pero no deja de ser suficiente. Tal solución es inacabada e incompleta, ¿sí?, porque le falta la sustancia más importante del hombre y que la persona no cristiana no conoce, ¿sí?, y es el problema del pecado y su dependencia total del Señor. Por eso es que nosotros no podemos simplemente alojarnos en lo que dice la ciencia y punto final, porque, por ejemplo, en el concepto de la inteligencia emocional, ¿sí?, termina excluyendo lo que realmente es necesario, y es al Señor en nuestros corazones, ¿sí? Además que la inteligencia emocional habla mucho de autoconciencia, autodisciplina, autoconocimiento, autorregulación, automotivación. O sea, usa mucho el prefijo auto, que significa a sí mismo, de sí mismo, por sí mismo, de mí, yo, ¿sí? Entonces, al final, este concepto, si nosotros solamente nos guiáramos así con los ojos cerrados por el concepto de la inteligencia y la teoría de la inteligencia emocional, ¿sí?, nos llevaría a sentirnos autosuficientes para lograr todo lo que proponemos. Y ese fue, hermano y hermana, el primer engaño en el Edén. Allí, la serpiente le prometió a Eva que sería como Dios. Sí, cuando luchamos por lograr el auto en nuestras vidas, le estamos diciendo a Dios, yo quiero ser mi propio Dios, ¿sí? Y cuando utilizamos estas estrategias, solamente estas estrategias, para controlar nuestras vidas y hacer las cosas como nosotros queremos, estamos entonces erigiéndonos como nuestros propios dioses. Entonces, no estamos siendo cristianos allí, ¿sí? Por lo tanto, ya empezando por ahí, podemos decir que la teoría de inteligencia emocional está un poco errada, ¿sí? Pero también podemos refutarla por otro lado y podemos decir no solamente que está un poco equivocada, sino que también es incompleta. ¿Por qué podemos decir que está incompleta? ¿Sí? Primero,
por el primer eje, autoconocimiento, ¿sí? La capacidad de conocerme a sí mismo. Pero nosotros ya nos dimos cuenta, ¿sí? Que el corazón del hombre es engañoso, ¿sí? Y que es imposible que tengamos una percepción clara de lo que somos, porque el pecado nos engañará y nos hará tener una percepción distorsionada de nosotros mismos. Entonces, nosotros no sabemos en totalidad qué es lo que estamos pensando, no nos conocemos en total, ¿sí? No nos conocemos en total. ¿Quién realmente nos conoce en total? Ahí en el siguiente versículo, ahí en Jeremías 17:10, ¿sí? Él nos dice que es el único quien conoce de manera profunda nuestro corazón, es el Señor. En Job 42:2 reconoce que es Dios quien conoce los pensamientos del hombre. Y por eso el salmista dice en Salmo 139, del versículo 23 al 24, sí, dice, esto le pide el salmista teniendo conciencia de que él no se puede conocer a sí mismo. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué está haciendo el salmista? Está diciendo, Señor, por más de que yo haga mucha introspección y mucha autorreflexión, no me puedo conocer a mí misma. No lo puedo hacer. Solamente tú puedes conocer mis pensamientos, los más profundos. Entonces, Señor, examina mis pensamientos, ¿sí? Entonces ahí podemos nosotros ver que es muy difícil, ¿sí?, caer en el autoconocimiento. ¿Qué otra cosa? La autorregulación. ¿Podemos realmente 100% controlarnos a nosotros mismos? Sabemos que no. También sabemos que cada circunstancia de nuestra vida es controlada por un Dios y soberano, justo y amoroso, que quien nos guía por sendas correctas es el Señor, quien sabe que todas las cosas nos llevan para bien. Es Dios, ¿sí? Dios no quiere que tengamos vida autorregulada, sino regulada por su Espíritu Santo, a través de una dependencia continua de Él. Entonces tampoco podemos autorregularnos y sacar a Dios de nuestro camino. La automotivación también es incompleta, también está, porque la automotivación al final no deja de ser un concepto egoísta, que se preocupa solamente por él mismo y sus metas y no busca agradar a Dios, cuando el cristiano, su propósito es buscar agradar al Señor, ¿sí? Entonces, al final el resultado de sus esfuerzos va a ser pecaminoso. Dios es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Solo Él nos hace verdaderamente productivos. Y la empatía y las habilidades sociales. En Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Para producir una verdadera empatía, ¿sí? Para producir una verdadera empatía, o sea, amor hacia el otro, el hombre necesita a Dios. Porque el amor al prójimo es algo que solamente el Espíritu Santo lo puede producir. Y eso lo dijo el Señor Jesús. No estaría diciendo nada nuevo, dice el Señor Jesús, si les digo que amen solamente a los suyos. Eso es muy fácil, ¿sí? Pero yo les pido que amen a sus enemigos como a ustedes mismos. Entonces, ¿quién puede producir ese amor hacia el otro? Solamente el Señor. Por lo tanto, la inteligencia emocional no deja de ser una teoría que es incompleta e insuficiente para el cristiano y para el que quiere seguir al Señor, porque por sí sola ya termina excluyendo al verdadero Dios, que tiene conocimiento y control de todo. Termina excluyendo el verdadero problema y por tanto su verdadera solución, el pecado y la salvación del hombre. Entonces, acá podemos hacernos esta pregunta. Bien, reconocemos que tenemos problemas en nuestro carácter, que muchas veces actuamos de manera impulsiva sin pensar y nos lleva a situaciones muy complicadas y difíciles de salir. Reconocemos de que a veces nos dejamos llevar por los placeres y eso también nos hace daño, como Salomón. Reconocemos que muchas veces vienen situaciones difíciles por glorificar a Dios y caemos en esas situaciones difíciles y no glorificamos al Señor. Entonces reconocemos que es un problema del pecado, ¿sí?
y que es mi corazón el que me engaña continuamente. Reconozco entonces que si es el pecado, la solución que me ofrece el mundo no cristiano, sí, es incompleta. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer entonces? Afortunadamente, el cristiano tiene otro camino que seguir. Y es que en Gálatas 5, del 22 al 23, nos habla cuál es el fruto del Espíritu Santo y de los que andan con el Espíritu. ¿Cuáles son los frutos de los que andan bajo la guía del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sí, amor, en otras palabras, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Sí. Entonces, hermano y hermana, si usted está teniendo problemas con su carácter, sí, o para decidir poner límites a algo que sabe que le está haciendo daño, usted puede encontrar alivio, porque dentro del fruto del Espíritu Santo está el dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? A diferencia de la inteligencia emocional, es la capacidad de controlar resueltamente los propios deseos. Es la capacidad de regular, refrenar o controlar cada área de nuestra vida, pero de acuerdo al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? De acuerdo al Espíritu Santo. Porque el cristiano deja de vivir para sí mismo para empezar a vivir de acuerdo a lo que Dios pide. ¿Sí? El dominio propio es un concepto que hoy en día lo hemos cambiado por inteligencia emocional. Y es un concepto que durante toda la humanidad lo hablan y se lo preguntan los filósofos y los psicólogos, ¿sí? Ya en el mundo griego era un concepto que tenía mucho valor, ¿sí? Filósofos como Platón discutieron la importancia de saber controlar y dominar las pasiones y los deseos para encontrar la libertad de ellos y saberlos disfrutar adecuadamente. Pero ellos veían la contradicción del dominio propio, ¿sí? ¿Por qué? Porque se reducía al yo, nada más, a este ego, al auto. ¿Cómo puede el yo controlar y dominar a su propio yo? ¿Sí? Es lo que ellos también lo pensaban y decían que teníamos cualidades nobles y no tan nobles, y era una lucha entre estas dos, ¿sí? Y que la única forma de poder dominar nuestras pasiones era a través de la razón, y el que lo conseguía se iba a caracterizar por ser una persona disciplinada. Y Platón lo valoraba tanto, el que tenía tanto control de sí mismo, ¿sí? Que se atreve a decir que esas personas que se dominan a sí mismos eran las que deberían gobernar la república, ¿sí? Entonces vemos que ya desde el mundo, ¿sí? Lo estaban ya discutiendo, pero ven la contradicción, un yo dominándose a sí mismo, ¿cómo puede hacerlo? Es muy difícil para el que no es cristiano. ¿Por qué? Porque al final el yo es engañoso, que lo hemos dicho. Y es que el cristiano observa que al ser muerto y resucitado en un nuevo ser cuando se convirtió, fue transformado por el Espíritu Santo, ¿sí? Y allí nuestros pecados fueron crucificados, ¿sí? Nuestras pasiones y deseos fueron puestos en la cruz y también fueron alineados bajo la guía del Espíritu Santo. El convertido deja el autocontrol para darle el control a Dios sobre su vida. Entonces, el dominio propio, la templanza, como lo dicen en otras versiones de la Biblia, nuestra inteligencia emocional, como lo estamos diciendo en las épocas hoy contemporáneas, toma su acabado completo cuando ponemos nuestra atención en la guía del Espíritu Santo. Ay, hermano, qué alivio es encontrar que el control de nuestras emociones deja de ser por nuestras propias fuerzas y empieza a ser por las fuerzas del Señor y por la guía del Espíritu Santo. Encontramos allí una pequeña paz y alivio en nuestra vida
y dejamos de sentirnos culpables porque al final mi forma de hablar y pensar va a ser de acuerdo a la voluntad del Señor, encontramos ahí un alivio a ese conflicto que a veces solemos tener. Entonces, usted me dice, qué lindo saber que la solución está ahí, en el dominio propio, en el fruto del Espíritu Santo, pero ¿cómo lo hago para obtenerlo? ¿Cómo obtengo el fruto del Espíritu Santo? ¿Sí? Y yo le puedo decir que primero, mirando a Cristo y arrepintiéndote de todos tus pecados, porque no hay otro Salvador en el cielo y en la tierra que te ofrezca solución. Mirando hacia arriba, porque el alivio empieza cuando entregas tu vida a Cristo y allí el Señor te regala, ¿sí?, el dominio propio, porque es fruto del Espíritu Santo. Es un regalo de parte de Dios, ¿sí? Y entonces nosotros podemos escuchar estas lindos testimonios que dicen, yo antes pensaba de tal manera, pero cuando me convertí, dejé de hacer tal cosa, dejé de hablar de mala manera, me empezó a dar asco esto que antes me gustaba, y es porque el Señor te empieza a cambiar y a transformar tu ser, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, es el Espíritu Santo que empieza a morar en nosotros y sus frutos empiezan a crecer en nuestra vida, ¿sí? Y esos frutos son contrarios a los frutos de la carne, que ya los hablamos, y entonces empezamos nosotros, ¿sí?, a tener confianza en el Señor, y el Señor nos empieza a dar el poder para dominar y distinguir si esas emociones que ahora en más vamos a sentir son de Dios y me ayudan a crecer, o si no son de Dios, ¿sí?, y los tengo que desechar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para obtenerle? Primero, acepte a Cristo en su corazón y arrepiéntase de todos sus pecados. Si usted ya acepta a Cristo y usted me dice, hermana, pero ya hace 20 años que soy cristiana y no logro controlar mi enojo, y usted me dice que acepte a Cristo y yo ya la acepté, ¿qué pasó allí? ¿Sí? Y es que si bien es un regalo de Dios, ¿sí?, no todo se resuelve mágicamente, ¿sí? Se tiene que empezar a cultivar, ¿sí? Nosotros tenemos un camino de crecimiento de ahora en más, ¿sí? Y tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo buscamos la llenura del Espíritu Santo? ¿Sí? Empapándonos de la palabra del Señor, ¿sí? Dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cómo guardo mi corazón? No escondiéndolo, sino llenándolo y protegiéndolo con la palabra de Dios y nuestra obediencia a ella. Cuando nosotros buscamos seguir, ¿sí?, al Espíritu Santo y crecer en el Espíritu Santo, ¿sí?, empezamos a empaparnos de la palabra de Dios, porque todo lo que nos tiene que decir el Señor está aquí, alojado, está en su palabra, ¿sí? Y por eso, hermano y hermana, si usted ya se convirtió, ¿sí?, pero todavía no ha hecho el trabajo de crecer en el Espíritu Santo, agarra su Biblia y viva bajo la influencia del Espíritu Santo, permitiendo que la palabra de Dios lo controle a usted. Es decir, que nosotros tenemos que agarrar esto y apropiarnos de su palabra, ¿sí? No es cuestión simplemente de memorizármelo, ¿sí?, y decir los versículos como si fuera una mera información, sino que esos dichos de su escritura tienen que ser nuestra forma de pensar, de actuar y de hablar, ¿sí? Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debemos dejar que sea la palabra que Dios, la palabra que nos marque el camino a diario, ¿sí? Entonces, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo marque y que sea la palabra la que esté delante de nuestras emociones, nuestros pensamientos, va a pasar que cuando nuestras emociones nos dicten algo contrario a los mandatos de Dios, ¿sí?, y que algo contrario a la palabra de Dios, tenemos que desecharlo inmediatamente. Lo vamos a poder desechar porque vamos a decir, no, eso no pide el Señor. Yo tengo ganas de separarme de mi esposo, pero no lo voy a hacer porque el Señor me pide que ame a mi esposo.
Yo tengo ganas de mentirle a tal persona, pero no lo voy a hacer porque el Señor me pide que no mienta. Me encanta eso que tiene mi amiga y se lo quiero robar, pero no lo voy a hacer porque el Señor me dice que no robe, ¿sí? Entonces, por más sinceras que sean y fuertes que sean nuestras emociones, ¿sí? Nosotros las tenemos que poner bajo la lupa de la palabra de Dios. Si esas emociones fuertes y sinceras, ¿sí?, las decidimos seguir a expensas del mandato divino, estamos desobedeciendo abiertamente a lo que Dios ya nos ha dicho, ¿sí? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice Jeremías otra vez, le repito, ¿sí? Y acá yo les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Algunos dicen que no vienen a la iglesia porque no se sienten bien, porque no sienten nada o porque no sienten la necesidad de venir. Y ellos no lo están inventando, lo sienten realmente, lo sienten realmente. Qué engañoso ese sentimiento, porque al final, ¿qué dice la palabra de Dios de congregarnos? ¿Tienen que dejar de venir? No, al contrario, congréguense más y pongan esos sentimientos que están sintiendo bajo la cruz, bajo la presencia del Señor, para que el Señor empiece a corregirlo, ¿sí? Porque esos pensamientos y esos sentimientos fuertes nos pueden engañar. Y por último, dijimos que tenemos que llenarnos de su palabra, ¿sí? Y esto es trabajar activamente en el dominio propio. Como el deportista que hace mucho ejercicio para ganar la gran carrera, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer lo mismo. El dominio es un fruto y un regalo de Dios, ¿sí? Cuando nosotros nacemos, pero es un regalo que implica tener un deber de nuestra parte. Es un regalo que debemos apropiarnos y ejercitarlo, ¿sí? Algunos creyentes no lo trabajan y es por eso que podemos ver creyentes que son esclavos de sus pasiones, ¿sí? Pero la persona que ejercitó el dominio propio quiere glorificar a Dios y ama y estudia para someterse a la voluntad del Señor y no para glorificarse a sí mismo o para que otros digan de Él. No quiere ser visto por los demás. Así también nosotros entonces tenemos que trabajar de manera activa y porque tenemos esa batalla contra los deseos de la carne, que después que la vamos a ganar en la medida que nos llenemos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dejar que el Espíritu Santo nos controle, ¿sí? A través de su palabra, ¿sí? Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que reconocer esas áreas, ser sinceros de las áreas que tanto nos cuesta para ponerlo a trabajar. ¿Y cómo lo podemos trabajar entonces? ¿Sí? Identificando primero aquellos pensamientos y emociones y dejarlos cautivos a la Escritura, reconociéndolos que tengo dificultad en esa área para entonces buscar ayuda en una consejería bíblica, ¿sí? De aquellos santos y santas que el Señor dio en nuestra iglesia. Usted puede pensar en aquel hermano, ¿sí? Que usted dice, ese está lleno de la sabiduría del Señor. Él me puede dar un consejo sabio. Si yo tengo problemas para controlar mi carácter, Él me puede dar consejo y ayudarme en oración. Empápese a las Escrituras. Si usted tiene problema con el enojo, empápese a las Escrituras y va a ver que el Señor le va a dar paciencia a través de la palabra de Dios. Haga uso de la abstinencia y de la disciplina. Si hay algo que tanto le gusta y usted sabe que le hace daño, empiece a trabajar para decirle no y ponerle un límite, porque no nos podemos dejar llevar por los placeres desenfrenadamente. Y ore mucho por aquello que está luchando, sí, pero también tenga usted la confianza plena de que esa lucha usted va a salir ganador, porque seguro que usted es como yo, que busca la voluntad del Señor y cumplir, ¿sí?, su palabra, ¿sí? Entonces, ya para concluir, vamos a hacer un pequeño repaso. Hemos visto 4 personajes de la Biblia y hemos visto cómo ellos manejaron las situaciones de acuerdo a sus pensamientos. Pablo y Silas no le vieron problema de estar encarcelados y se pusieron a alabar a Dios, ¿sí? Porque encontraron que era Cristo su salvación, nadie más. Saúl cayó enfermo de celos y depresión porque su amor estaba en sí mismo y lo vio erróneamente a David como un enemigo, y porque vio la aprobación popular como un medidor de su victoria y no la aprobación del Señor.
Salomón se dejó llevar por el placer y los deseos de forma desenfrenada a tal punto que después no encontraba placer nada y las cosas sencillas ya no le daban una pequeña satisfacción. Entonces ahí es cuando escuchamos vanidad es vanidad, pero a pesar de eso pudo volver a encontrar el camino y volver a ser un hombre sabio ante los ojos del Señor. Elías tuvo mucho miedo después de mostrar el poder de Dios, porque caía en el error de generalizar aspectos que son minúsculos. Y el poder de Dios, que es mucho más grande que el de la reina Jezabel, él no lo pudo ver. Pero a pesar de eso y después de clamarle al Señor, él pudo obedecer a Dios, aunque todavía no sentía ganas de obedecerlo. Y en esa obediencia, él pudo salir de su depresión. Estas 4 situaciones las podemos llevar a nuestra vida. ¿Cuándo fue que caímos por pensar y sentir erróneamente? ¿Cuándo fue la última vez que nos aislamos y dejamos cultivar amistades por tener actitudes erróneas? ¿Cuándo fue la última vez que nos arrepentimos por lo que dijimos porque lastimamos al otro? ¿Cuándo fue la última vez que me dejé llevar por un placer desenfrenado y hoy me arrepiento profundamente? ¿Sí? Al final nos damos cuenta que por el pecado estamos en una continua lucha contra nuestras emociones y pensamientos distorsionados, ¿sí? Y que el pecado nos ha deformado y ha deformado nuestra manera de vivir. Pero Cristo murió por nuestros pecados, sabiendo que no podríamos controlar nuestra carne, que no podíamos ser perfectos, ¿sí? que nuestras soluciones iban a ser imperfectas e incompletas. Dios envía a su Hijo en la cruz y muere por nosotros para darnos santidad y salvación. Santidad de nuestras mentes y accionar, y salvación de aquellas emociones y pensamientos que nos torturan y esclavizan. Nos dio la forma de crecer, ¿sí? A través del fruto del dominio propio, a través de la guía del Espíritu Santo. Ya no soy yo la que va a guiar y va a manejar las emociones, sino va a ser el Espíritu Santo mediante las Escrituras. Y allí yo encuentro la respuesta a mis necesidades y la forma de crecer y de ser santa. Refugiémonos. Le invito, hermano, a refugiarse en la palabra de Dios, a poner bajo la lupa de la palabra todo aquello que usted siente y todo aquello que usted piensa para convertirse, ¿sí?, en una persona santa bajo los ojos del Señor, ¿sí?, para crecer en la llenura del Espíritu Santo, ¿sí?, y para que usted, ¿sí?, pueda encontrar alivio a sus emociones, a sus pensamientos, a su forma de hablar y de actuar. Amén. Damos gracias al Señor porque Él es el que nos da el control, Él es el que controla también nuestras emociones. Yo ya no tengo que luchar porque Él es el que está adelante en la batalla. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres quien nos lleva, Señor, adelante, Padre Santo, y eres tú, Señor, el que controla nuestros pensamientos y nuestras emociones, Padre Santo. Te pedimos perdón por las veces, Señor, que hemos pensado mal, por las veces que hemos actuado mal, Papá Dios. Te pedimos perdón, Señor, porque nos hemos dejado llevar por nuestros impulsos, Señor. Y hoy reconocemos, Señor, que ese ha sido nuestro pecado, Señor. Hoy reconocemos, Padre, que tu palabra, Señor, es quien tiene que estar adelante nuestro y es el que tiene que determinar cómo hable y cómo tenga que actuar, Señor. Perdóname, Señor, pero también te pido que me limpies mi corazón. Dame, Señor, sabiduría. Dame, Señor, entendimiento. Guíame, Señor, en las lecturas bíblicas, Señor. Dame la valentía para poder pedir ayuda, Señor. Dame, Señor, la fuerza para poder decir no, Padre Santo, a eso que me está haciendo daño, Señor. Pon un freno a mi lengua, Señor. Pon un freno a mis sentimientos, Señor. Queremos, Señor, sentir como tú sientes, hablar como tú hablas, Señor, actuar como tú quieres que actuemos. Y por eso te entregamos nuestro corazón y nuestra vida entera a ti, Papá Dios. Te lo entregamos para que sea tu voluntad que se esté cumpliendo en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por escuchar esta palabra. Que Dios los bendiga grandemente y Dios los bendiga en esta semana también que va a pasar. Hasta luego.